Bendiga a todos los que semanalmente nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde se encuentre, país, nación, territorio. Allí la palabra de Dios esté tocando su corazón, su mente, su espíritu y elevándolo a la dimensión que Dios tiene preparada para usted y su casa en medio de este tiempo y de esta generación. Yo quiero compartir en este día unos textos de la palabra de Dios que nos van a ubicar en el tiempo y contexto de lo que estamos viviendo como sociedad y sobre todas las cosas como embajadores del reino de los cielos. Quiero empezar por el libro de San Mateo. En el capítulo 3 lleva por título Predicación de Juan el Bautista. Sabemos que los títulos los han colocado los hombres y que el original de la Biblia son simplemente textos escritos para que se transmitieran de generación en generación. Y dice el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues esto es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Versículo 5. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá su trigo del granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Claro que estas son las palabras de el profeta de quien Jesús dijo que de nacido de mujer el más grande de todos es Juan el Bautista. Y está marcándole el camino, enderezando las sendas de una nación que tiene que venir al arrepentimiento y también al conocimiento del Mesías y Salvador Jesucristo. Y luego el profeta Juan el Bautista empieza a manifestar que ya es el día, que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles para cortar a todo aquel que no dé buen fruto, y lo echará y arderá en el fuego eterno. La verdad es que durante todos estos días, con todas las manifestaciones que están pasando alrededor del mundo, cantidad de personas me escriben, me envían mensajes, me piden consejos. ¿Hay salvación sin Cristo? ¿Es que puede el pueblo judío alcanzar la salvación sin Jesucristo? Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Separados de mí, en otras palabras, nada podéis hacer. De hecho, las palabras que Juan el Bautista está hablando no es a los gentiles, es nada más y nada menos que al pueblo al cual Dios llamó vides silvestres.
La verdad es que el evangelio del reino de los cielos nos enseña que hay salvación sin Cristo, jamás. Hay salvación sin iglesia. Claro que puede haber salvación sin iglesia, pero nunca habrá salvación sin Cristo. Cuando yo hablo acerca de la cruz, del sacrificio, de la entrega, nada más y nada menos que del Hijo de Dios, no entiendo cuán grande amor puede haber en alguien que entrega su vida en la forma en que Cristo la entregó por aquellos que no valíamos nada. Y el libro de Colosenses, el libro de Tesalonicenses, también nos enseña que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Y la pregunta que como hombre de Dios, como padre de familia, como ser humano me hago: ¿cómo puedo rechazar tan grande amor manifestado por Dios a los hombres? Ciertamente Él es la piedra que los edificadores desecharon, piedra viva, ciertamente preciosa y escogida para los que creemos. Pero para los que le rechazaron y los que no le aceptaron, Él ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, por cuanto no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Escuchaba durante estas semanas atrás y aún veía muchos posteos acerca de lo que está pasando hoy en Judea. No quiero llamarla Israel, porque he dado enseñanza acerca de esto, de que Israel es todo aquel que tiene, recibió y cree en Jesucristo, pues Él es mucho más que vencedor. Israel es el nombre que toma aquel hombre llamado Jacob después de pelear con Dios y con los hombres y vencer. A quien Dios le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino vencedor. Vencedor es el que tiene a Jesucristo. Escuché que Jerusalén es el reloj profético de Dios. Y yo tengo que decirles que el reloj profético de Dios comenzó cuando Jesús dijo: y este evangelio se predicará hasta lo último de la tierra. Entonces será el fin. El reloj profético de Dios marca que cuando la tierra sea como Sodoma y Gomorra, entonces veremos en las nubes al Hijo del Hombre venir por aquellos que le han aceptado y recibido. Aprended de las 10 vírgenes y sed sensatos, para que cuando ese día acontezca no te encuentres fuera de aquel que puede llenar tu lámpara de aceite. La Biblia nos enseña que cuando la tierra estaba desordenada, vacía, Dios envió su Espíritu Santo. Y cuando los hombres la llenaron de inmundicia, la llenaron de pecado, Dios derramó, como lo hará en los postreros días, azufre y fuego desde el cielo. Entonces el fin para Sodoma y Gomorra se marcó. De la esposa de Lot aprended y no mires hacia atrás. Aférrate a Jesucristo, agárrate de su mano, cree y sigue adelante, porque aquel que prometió está dispuesto a glorificar su nombre en medio de toda tu casa. Él fue quien dijo: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero también compartir en este momento, para centrarlo un poquito más en lo que estamos hablando y pueda usted reproducir este mensaje, enviarlo para traer entendimiento y sabiduría sobre su relación con Dios. Dice el pacto de Dios con Abraham. Y voy a leerlo en el libro de Gálatas, capítulo 3, y empieza de la siguiente manera desde el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, preveyendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras, en todas las cosas escritas por el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que porque el justo por la fe vivirá. ¿Es que acaso hay salvación por medio de las obras? La Biblia dice que el justo por fe vivirá, pero así también que la fe es lo que Dios nos da, la certeza de lo que nosotros esperamos, anhelamos, pero a la vez es la fortaleza para creer y permanecer en Dios. De manera que los que son de la fe, que los que le creyeron a Dios, estos son hijos de Abraham. Ahora, ¿se es salvo por las obras? No. ¿Se es salvo por la fe? Sí. Ahora, la fe sin obras también es muerta. Esto quiere decir que mi fe tiene que ir acompañada por mis hechos, porque si mis hechos no fortalecen mi fe, en otras palabras, mi fe es vana y es vacía. Quiero, por último, que usted me acompañe en el libro de San Juan, capítulo 8, para cerrar y ubicar el tiempo y usted mismo pueda tomar la decisión y la determinación en este momento de a qué aferrarse. Dice el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si vuestro padre fuere Abraham, si vosotros fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y aquí es donde yo me preguntaba, ¿cuáles son las obras de Abraham? Tengo un amigo, un maestro de la palabra, como es Juan Ballisteri, y él, cada vez que hemos podido compartir púlpitos, hemos estado en seminarios enseñando, él, cada vez que me presenta o me da a conocer al lado de alguien, él me llama Abraham. Y él siempre dice: este es un Abraham. Por la gracia de Dios, este ministerio que Dios ha puesto en mis manos está lleno de milagros, testimonios alrededor del mundo, de gente que ha recibido algún toque de parte de Dios, que lo sacó de la cama, lo sacó de la enfermedad, le devolvió un pie, le devolvió un riñón, un órgano, porque Dios hace milagros creativos. Está formado nada más y nada menos que por esta creencia inquebrantable en Dios. Lo que ellos me llaman hijos de Abraham, para mí es obediencia. Y Abraham, el padre de la fe, que yo he compartido en muchas enseñanzas, por ser el padre, no es el más grande ni el mayor. Compartía hace un tiempo atrás una visión que yo tuve acerca de los lugares en la fe en el reino de los cielos. Y en esa oportunidad Dios me llevó al monte de Dios, humeaba. En un momento en que yo iba escalando, había flechas, lanzas, dardos que el enemigo tiraba para derribarme y yo no alcanzara a subir esos lugares. Pero era precisamente la fe la que me aferraba y me sostenía a seguir subiendo. Subí ese monte, seguí escalando, y mientras iba subiendo y escalando ese monte, vi a grandes de la fe. Y le preguntaba al Señor que caminaba conmigo: ¿quién es este? Y él me decía: este es tal, este es David, este es Abraham. Y para sorpresa mía, Abraham no estaba en la cúspide de ese monte. Entonces yo le pregunté a él: ¿por qué Abraham no está en la cúspide si él es el padre de la fe? Y él me dijo: él fue el primero que creyó. Pero los hijos de él, ustedes, esta generación, ocuparán lugares más altos que él en el monte de Dios. Allí aprendí
que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Y allí aprendí que Dios cada día nos llevará a niveles superiores de fe y de confianza en Él. Porque es precisamente la fe la que nos hace ser salvos. Por fe sois salvos. Ahora, cuando veía y meditaba, porque estas palabras que Juan Ballesteri ponía en mi corazón eran demasiado grandes. Yo veía a Abraham como algo muy grande antes de ver ese monte. Y decía, ¿qué se trata de ser hijo de Abraham? ¿Por qué las naciones serán benditas en Abraham? Y es precisamente en que fue el primer hombre que le creyó a Dios. Y el que cree a Dios y cree que le hay, Dios dice, dile a este monte, quítate y échate en el mar. Y si tú no dudares, ese monte se quitará y se echará en el mar. Ahora, ¿cuáles son las fe que movió y motivó a ese hombre para dejar una casa, una parentela, irse a un lugar que él no conocía? Y aún cuando muere su esposa, compra una heredad, pero dice la Biblia que fue un cementerio la única herencia que él dejó, porque sus ojos estaban puestas en la nueva Jerusalén. Y aquí es donde yo quiero que usted le pida a Dios ahora entendimiento. Porque si el que se jacta de ser hijo de Abraham defiende una Jerusalén que está condenada a ser destruida, porque Dios habla de cielo nuevo, de tierra nueva. Las cosas viejas pasaron, ya no hubo lugar para esta tierra, ya no hubo lugar para esta Jerusalén, ya no hubo lugar para todas las naciones que habían en esta tierra. Y Dios prepara un cielo y una tierra nueva para aquellos que le creen. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Y me tocó vivir muchas veces los principios de Abraham. Abraham era un hombre que lo que él tocaba era prosperado. Abraham era un hombre que recibió la orden de caminar y todo lo que vieran sus ojos sería de él. Pero aunque todo lo que veían sus ojos era de él, él nunca se adueñó de ninguna nación. Vivió en esta tierra como peregrino y extranjero. ¿Qué diferencia y qué diferente a lo que hoy muchos quieren imponer, acaparar, adueñarse, ser el rey, el dueño, el amo? Me tocó ver y observar y estudiar a Abraham, cavar pozos, y los enemigos o los amigos, entre comillas, contendían con él. Aún su pariente Lot contendió en un momento con él. Y cuando él terminaba de cavar el pozo y sacar agua para dar de beber a sus ovejas, reñían contra él. Y él dejaba el pozo, dejaba la tierra e iba a otro lugar y cavaba otro pozo y allí encontraba agua. Y cuando encontraba agua, venían y reñían nuevamente con él. Toda vez que Abraham encontró agua, entregó el pozo. Y dije que Dios tuvo que enseñármelo en la carne. He caminado por muchas naciones, predicado en muchas congregaciones. He estado en congregaciones de pastores que me llamaron para trabajar conjuntamente con ellos. Y viendo que la gente me seguía por los milagros, en un momento me decían, te tienes que ir, tienes que dejarme porque la gente te sigue a ti y ya no me sigue a mí. Y así tuve que dejar Rosario y tuve que irme de muchas congregaciones porque de pronto, como le sucedía a David, que lo que él tocaba prosperaba, los Saúles se levantan. Y no es que Saúl sea tu enemigo, ni sea aquel adversario que Dios pone. Simplemente es Dios diciéndote, entrega el pozo
y sigue caminando, porque yo estoy contigo. Y donde quiera que tú estés, mi mano estará contigo y hallarás descanso. Así sucedió en Rosario, en Buenos Aires y donde quiera que vaya. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Abraham hemos sido llamados para que la ciudad sea bendecida y sea engrandecida. Así le pasó a Pedro, aquel simple Simón que se sube en una barca y la barca se llena y se llena la barca de sus amigos. Y cuando llega a la orilla, lo deja todo, porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. En estos tiempos difíciles donde muchos te dicen, el reloj profético es tal nación, lo que pase con tal nación, lo que pase con aquello, y te preparan para fines apocalípticos. Entiende que el que está escondido en la mano de Cristo, nada ni nadie le puede arrebatar ni tocar. Dice la palabra de Dios, y quiero que usted me acompañe. Versículo 14 del libro de San Juan, capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando miramos el planeta Tierra con sus 510 millones de kilómetros cuadrados, con sus más de 6.000 religiones, con sus formas y maneras según el sitio de buscar lo que ellos creen superior. El creador y fundador del Edén, del principio, el padre de toda la humanidad. Porque hoy no podemos decir judío, griego, argentino, español, si todos nacieron en el Edén y todos somos hermanos o hijos de Abraham. Unos son para vergüenza y otros para gloria del Padre. Cuando nosotros hablamos de la tierra, no podemos negar que el dueño de toda su plenitud es el que la hizo y la formó con 3 dedos. Y el mismo Dios que es dueño de todo lo que existe, dice la palabra, y lo leímos hace un momento en el libro de San Mateo, lo leímos en el libro de Gálatas, podríamos leer el libro de Pedro en el capítulo 2 del verso 4 en adelante, la piedra viva desechada por los hombres. Vamos a ver que el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, la Santísima Trinidad, Jesucristo, la promesa de Dios a Abraham, Génesis 3:15, era simple el hecho y la manifestación de que Jesucristo es el dueño de todas las cosas. Y el libro de Tesalonicenses lo manifiesta de la siguiente manera: por cuanto él vino, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, hoy está sentado a la diestra del Padre, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Hay salvación sin Cristo? No. ¿Hay salvación sin iglesia? Sí. Donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en medio, estará Él glorificando su nombre y mostrando al Padre, derramando su espíritu sobre cada vida. Que Dios te bendiga y que Jesucristo se tome de tu mano y tú de Él y permanezcan unidos por toda la eternidad. Que Dios les bendiga.